Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy vamos a volver a la región, digamos, más conflictiva de la geopolítica mundial. En este caso nos referimos a la región del Medio Oriente. Y vamos a empezar, son diferentes focos de conflicto, pero el primero que vamos a tocar es el que consideramos, digamos, el eje fundamental a través del cual se amplifican los otros problemas en una región tan, los medios de comunicación tan seguida, tan planteada. Es difícil no abrir un medio de comunicación hoy a nivel mundial y no ver algo que se refiera al Medio Oriente. Vamos a referirnos primeramente a la relación entre Israel y Palestina, al conflicto que es el eje de este problema. Y al respecto, creo que lo más llamativo de los últimos días, últimas semanas, es el llamado Acuerdo del Siglo, plan esbozado por la administración Trump para supuestamente resolver el problema entre israelitas y palestinos, la creación de un Estado palestino, que es como normalmente se ha defendido en Naciones Unidas, incluso como la ley internacional hoy es la que prima, es la que está señalando este punto tan medular en la relación entre ambos países. Al respecto, hay que señalar que este plan de la administración Trump, nada más que esbozado, yo creería incluso que antes de que se planteara el plan de paz, este llamado Acuerdo del Siglo, la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por su presidente Abbas, enseguida planteó de que se oponía de manera total y radical a la implementación del plan estadounidense, mientras por la parte israelita, el primer ministro del gobierno israelita, Benjamín Netanyahu, y su gobierno, y yo diría que una parte también importante de la sociedad israelita, los principales partidos políticos, partidos donde en este momento en Israel priman partidos de corte de derecha, de extrema derecha e incluso mínimamente de centro derecha, y donde la izquierda realmente tiene un papel muy reducido, tiene pocos, representantes en el Parlamento o Knesset israelita, hicieron una gran algarabía de estar de acuerdo con este plan estadounidense. ¿Cuál es la esencia de este plan? ¿Y por qué es que los palestinos, y no solo los palestinos, sino yo diría todos los países árabes, todos los países islámicos, los grandes, poderes regionales en el territorio del Medio Oriente, dígase Arabia Saudita, dígase Irán, dígase Turquía, dígase Egipto, también han señalado su rechazo al plan estadounidense? Porque con una fórmula que es posible que el gobierno de Estados Unidos vea como la fórmula mágica de, la palabra puede ser fuerte, pero es lo que nos viene a la mente, es como comprar la voluntad palestina por la cifra de $50.000 millones para supuestamente invertirlo en los territorios de Palestina, donde habría entonces una gran prosperidad económica, y esta gran prosperidad económica es a cambio de prácticamente la desaparición de un posible Estado palestino, vamos a explicar por qué, y a la vez el no regreso de los refugiados palestinos que están en diferentes regiones del Medio Oriente, casi siempre en países fronterizos con Israel. O sea, en el plan el regreso queda eliminado. Y por otra parte, prácticamente, si vemos el mapa de los territorios, incluso después de la guerra de 1967, de la llamada Guerra de los 6 días, donde son las fronteras en un territorio que del 100% de la Palestina de 1948 quedaría para los palestinos más o menos solamente un 30% del territorio, de ese territorio al que se le da o se le daría
hoy está todavía muchísimo más reducido, prácticamente en menos de un 15% del territorio, un territorio que sería totalmente fraccionado y donde la Autoridad Nacional Palestina, que como Estado es reconocido por una mayoría de países de las Naciones Unidas, no tendría ni siquiera el poder de tener un ejército, de mantener realmente libre su política exterior, sino que prácticamente quedaría subordinada a los dictados del Estado israelita. Eso, por una parte, supuestamente se le concedería a cambio de los territorios que perderían de esos territorios después de la Guerra de los 6 días de 1967, algunas porciones de territorio en el desierto del Negev, y ya digo el desierto, o sea, un lugar que realmente no tiene las mejores condiciones para una producción agrícola, no tiene las mejores condiciones para que población palestina llegue a esos territorios, y a cambio de eso Israel entonces le quitaría a los territorios de 1967 todo el Valle del Jordán, que digamos, Valle del Jordán, estamos hablando del valle por donde pasa el río Jordán, que es posiblemente la principal fuente de agua potable en todo el territorio, sería excluido del territorio palestino, y ahí entonces empezaría otro nuevo proceso más de colonización de Israel en los territorios palestinos. No es de extrañar realmente que el rechazo de todos los países árabes e islámicos haya sido total, e incluso dentro de las Naciones Unidas también ha habido un rechazo, yo diría, extremadamente mayoritario. Incluso la Unión Europea, aliado de los Estados Unidos en otros conflictos, partícipe de muchas de las incluso operaciones militares de los Estados Unidos en la región del Medio Oriente, se ha opuesto a que esto ocurra. Han planteado su rechazo al llamado Acuerdo del Siglo, que realmente de acuerdo, y no sé realmente si se refiere al siglo XXI, sería un gran acuerdo, porque solamente hay que ver qué es lo que se le deja a los palestinos para uno darse cuenta que están siendo, yo diría, expoliados de lo que son sus territorios por la ley internacional, sus territorios por la resolución 188 y 242 de las Naciones Unidas, por los cuales la partición de Palestina, finalmente teniendo las fronteras de 1967, sería en los territorios de Cisjordania, Gaza y la capital palestina en el este de Jerusalén. Todo esto prácticamente queda destruido. Recordemos que la región de Gaza está rodeada por el ejército israelita, ni siquiera tiene todos los territorios que les corresponderían en esa frontera de 1967, y donde existe un gran conflicto, yo diría palpable, militar entre la organización Hamas, que es la organización palestina que tiene el poder en el territorio de Gaza, con el ejército israelita. A cada rato hay un lanzamiento de cohetes contra Israel, y Israel a la vez bombardea con artillería o con su aviación casi siempre lugares en Gaza donde existe población civil palestina. Y cuando hay manifestaciones del pueblo palestino que llega a la frontera con Israel, frontera que, repito, es una frontera que no está ni siquiera en las líneas de 1967, sino que el ejército israelita ha hecho una frontera ahí, digamos una frontera militar, son asesinados una gran cantidad de palestinos, y desgraciadamente incluso muchos niños y jóvenes mueren en las manifestaciones en contra de la ocupación ilegal del Estado de Israel. Hay que señalar que da la impresión, por diferentes análisis que se hacen por diferentes políticos, por información que nos llega, de que el artífice real de este acuerdo del siglo es el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, casado con la hija, con Ivanka Trump,
con una gran influencia en el territorio prácticamente, es el embajador itinerante de los Estados Unidos y el defensor de los intereses de una u otra manera de Israel en la región, porque a los palestinos ni siquiera se les ha consultado. Se ha consultado a Israel, Israel le ha dado los grandes aplausos, pero a los palestinos nadie le ha hablado de este acuerdo que deja de una u otra manera eso que en los acuerdos de Oslo del pasado siglo había sido paz por tierra, o sea, Israel daba tierra, las tierras que le correspondían a los palestinos a cambio de la paz, de una paz que sería definitiva entre los dos estados. Hoy esto desaparece y sería solamente paz por dinero. O sea, están comprando la voluntad del gobierno palestino, porque ni siquiera sería del pueblo palestino, están comprando la voluntad del gobierno palestino por 50.000 millones de dólares. Lo cual, recordemos en este momento, es cierto que hay grandes problemas económicos y grandes problemas de todo tipo en los territorios ocupados por Israel y en los territorios incluso donde se ejerce mínimamente la Autoridad Nacional Palestina, pero no es menos cierto que 50.000 millones de dólares para el dólar actual, extremadamente desvalorizado, ni siquiera resolvería en 1%, yo creería importante, la situación de los palestinos en los territorios ocupados. Incluso habría que ver que tendrían que haber más inversiones y la gran pregunta que siempre habría que hacerse es, bueno, ¿para qué invertir ese dinero, los 50.000 millones, en una Palestina totalmente fraccionada, sino que lo lógico sería invertir esos 50.000 millones de dólares en un Estado palestino de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, las resoluciones incluso del Consejo de Seguridad del Estado, al cual Estados Unidos mismo había votado y siempre había aceptado como tal, y que hoy se ha totalmente apartado. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, dijo que él sabía que iba a haber un rechazo, dice que inicial de los palestinos, pero que después los palestinos lo reconsiderarían porque su plan era un buen plan. Yo creería que cuando ofrece dinero a cambio de tierra y a cambio de paz, el que está actuando, una vez más, no es un político, el que está actuando es un hombre de negocio. Eso es lo que es el presidente de Estados Unidos, un hombre de negocio, y como hombre de negocio realmente en su mente piensa que sin prácticamente ni siquiera analizar la historia de Palestina, que dando dinero se resuelve el problema, lo cual evidentemente por el rechazo internacional y el rechazo palestino es yo diría un gran error que está cometiendo la política exterior estadounidense. Hasta aquí esta parte primera del programa. Continuando con la primera parte del programa, analizando el tema del Medio Oriente, habíamos visto todo lo relacionado al llamado Plan del Siglo de Estados Unidos para supuestamente resolver el problema entre Israel y Palestina. Aparte, yo creería muy importante en lo que está pasando en la geopolítica internacional, y a la vez yo creería que también debemos analizar en este programa un hecho que es extremadamente importante y que está ocurriendo ahora mismo en territorios del Medio Oriente, que están vinculados también con uno de los países que ha hecho, yo diría, uno de los rechazos más radicales también contra el plan estadounidense. En este caso estamos hablando de Turquía, del gobierno de Recep Erdogan, que es líder, digamos, de la parte de uno de los partidos más conservadores islamitas que está en el poder hoy en este momento en Turquía. O sea, ha rechazado el plan, pero recordemos que Turquía en este momento está envuelta en la conflagración que todavía, guerra civil, que se está desarrollando en los territorios de Siria, y en los cuales ha tenido un papel destacado e incluso tiene ocupada, o sus fuerzas tienen, digamos, un control importante en la última provincia que está en manos de la oposición al gobierno sirio de Bashar al-Assad, la provincia de Idlib,
más el norte de una parte importante de la frontera de Siria con Turquía, la parte donde viven los kurdos sirios, donde Turquía avanzó 30 kilómetros en la profundidad del territorio turco, desplazando a los kurdos sirios, después que los Estados Unidos se desvinculara de los que habían sido sus aliados hasta ese momento. La organización llamada YPF, que es la organización kurdo-siria, que a la vez Turquía la considera una organización terrorista por sus relaciones con los kurdos en Turquía, con los kurdos del Partido de los Trabajadores, que de una u otra manera todos en lo que es geográficamente la región del Kurdistán proclaman de una manera mayoritaria la formación de un futuro Estado en esos territorios del Kurdistán. Por lo tanto, Turquía, que por una parte ha hecho un rechazo total a la posición de los Estados Unidos al considerar que se está vendiendo a Palestina, a los israelitas, hay una confrontación entre Turquía e Israel importante. Incluso los turcos han propuesto que ellos tienen los archivos donde están todas las propiedades de la Palestina de 1948, o sea, del momento incluso antes de 1948, hablan de 1917, 1918, cuando empezó, digamos, a aplicarse los acuerdos de Saint-Picot, por lo cual, y en la entonces Liga de las Naciones, el Plan Balfour, introducido en lo que fue el mandato de tipo A de Gran Bretaña sobre los territorios de Palestina. O sea, los turcos tienen las propiedades, tienen en sus archivos, y han propuesto que se la van a dar a los palestinos para demostrar que todos esos territorios realmente eran territorios palestinos y que había una usurpación de Israel. Este enfrentamiento turco con Israel, a la vez en el área, hay un enfrentamiento turco también contra uno de los principales opositores del régimen israelita, posiblemente el Estado que se encuentra en una mayor, confrontación directa contra Israel, que es el Estado de Siria. Repito, los turcos tienen ocupada en el norte de Siria la provincia de Idlib, tiene también el norte de los territorios sirios con 30 kilómetros de profundidad, y en estos territorios ya se han empezado a producir enfrentamientos directos entre el ejército sirio de Bashar al-Assad, gobierno reconocido por la comunidad internacional y ayudado por Rusia, con las fuerzas sirias, produciéndose muertos y bajas en ambos lados y destrucción de material militar en ambos lados, porque los turcos tienen una especie de puesto de observación, así como una frontera artificial, en eso que críticos de la política de Erdogan señalan que es el intento turco de renacimiento de algo por lo menos parecido al imperio turco otomano. Todos estos territorios, recordemos, hasta 1918 fueron territorios del imperio turco otomano, que después de su derrota en la Primera Guerra Mundial pasaron sobre todo a Francia e Inglaterra, las grandes potencias coloniales de la época, y los críticos dicen que lo que Erdogan quiere es volver a recuperar estos territorios. Ellos siempre han considerado incluso a los kurdos sirios como, y a todos los kurdos en general, como parte de la nación turca, o sea que deben estar bajo su influencia o bajo su égida política. Los kurdos, hay que señalar realmente que racialmente tienen una afinidad más cercana a los turcos que a los árabes. Los árabes son semitas, los kurdos igual que los turcos son de origen indoeuropeo, son racialmente distintos, incluso su cultura y su lengua, es una lengua también que tiene bastantes parecidos con la lengua turca, pero bueno, lo cierto es que los turcos tienen aspiraciones en estos territorios, en Idlib, donde se han refugiado los remanentes de la fuerza de la oposición al gobierno sirio, fuerzas derrotadas en toda Siria, y que se encuentran en este momento en prácticamente aplastadas por el ejército sirio, que ha empezado a avanzar de una manera rápida, para muchos analistas de una manera inesperada, ocupando diferentes territorios y propiciando la rendición de estos grupos y la retirada tras los puestos de observación turcos, lo cual ha llevado a estos enfrentamientos y a
que incluso el gobierno de Erdogan en el día de ayer haya señalado que si mueren otros soldados turcos en los enfrentamientos con los sirios, atacaría a Siria en cualquier lugar. Cuando uno dice en cualquier lugar, no atacaría solo a las fuerzas sirias en Idlib, donde están los enfrentamientos, sino atacaría, por ejemplo, podría atacar la ciudad de Damasco con la aviación turca, cosa que traería, yo creería, grandes problemas, porque no solo en Damasco, sino en todos los alrededores de Damasco están también las fuerzas rusas, fuerzas terrestres, digamos, con un número reducido, pero sí ahí están las fuerzas aéreas, las llamadas fuerzas aeroespaciales rusas, que están, incluso son de los que están apoyando el avance del ejército sirio en contra de los extremistas y radicales, mayoritariamente de una de las ramas de Al-Qaeda, que son los que tienen el control en este territorio, y es una de las causas por las cuales el acuerdo de Sochi, firmado por Putin y Erdogan, o sea, por Rusia y Turquía, no se ha cumplido porque estas fuerzas son prácticamente incontrolables. Da la impresión que el gobierno turco no puede controlar a estos extremistas musulmanes, estos extremistas que son los remanentes de ese Estado Islámico derrotado, mientras el llamado Ejército Nacional Sirio, que es, digamos, apoyado por Turquía, son minoritarios, no tienen la fuerza de los extremistas, pero también se encuentran en la región de Idlib y también en este momento son atacados por el ejército sirio. Por lo tanto, se ha dado en este momento digamos, un marco geopolítico difícil de ventilar. Ayer supuestamente hubo una conversación telefónica entre Putin y Erdogan. Yo creería que Putin es presidente de Rusia, el único capaz de arreglar la situación, de limitar de una u otra manera el avance de las fuerzas sirias y a la vez obligar al presidente turco a presionar a los terroristas en el territorio de Idlib para que no continúen los ataques contra el gobierno y el ejército sirio. Porque lo cierto es que esta ofensiva del ejército sirio empezó a partir de los ataques, o sea, se habían iniciado ataques de los terroristas en contra del ejército sirio, incluso habían ocupado una serie de aldeas que en los acuerdos de Sochi serían parte del territorio del gobierno sirio, y sin embargo esto no se cumplió, y después de estos ataques se lanzó una gran ofensiva del ejército sirio contra los extremistas. Los puestos de observación turcos se han quedado prácticamente en la retaguardia del ejército sirio, están rodeados por el ejército sirio, creándose una situación extremadamente incómoda. Hay que señalar de todas maneras que estamos hablando de un ejército sirio que está recuperando los territorios de Siria. O sea, no estamos hablando de que estén ocupando territorios en Turquía, es lo contrario. Las fuerzas turcas están en territorio de Siria y el gobierno sirio nunca ha reconocido en ningún acuerdo que estos territorios de una u otra manera puedan ser controlados por el ejército y de una u otra manera por los terroristas que se encuentran en ese territorio. La situación es compleja, la situación incluso podría derivar en un enfrentamiento entre ambos estados y un enfrentamiento donde a la vez actores internacionales como Rusia y Estados Unidos podrían participar. Ya hay mensajeros del gobierno de Estados Unidos que había tenido grandes problemas con Turquía en territorio turco. Los turcos han pedido la ayuda de la OTAN es la enemiga de Rusia, por lo tanto la situación se hace, digamos, compleja y esperemos los próximos acontecimientos para ver, para poder analizar y ojalá que esto pueda resolverse en la mesa de negociaciones y no lleguemos a un nuevo enfrentamiento entre dos de los actores principales del Medio Oriente, en este caso Turquía y Siria. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo programa.